8:19. Un estallido remece los cimientos de la residencia y paraliza a los 730 invitados. 8:20. 14 terroristas irrumpen en la residencia japonesa. El segundo menú no pudo ser disfrutado. Había una gran confusión. Se pensaba que era algo que ocurría fuera de la embajada. Pero a medida que pasaban los segundos, minutos, siguen incrementando la balacera. Y ahí sí optamos por correr. Entonces yo tomo la delantera y corro a un depósito, un cuarto muy pequeño. Estábamos conversando y se produce los primeros disparos. Pues la señora me jala, me dice, vamos, me dice, vamos a salir. Yo, no, le digo, no pasa nada. Comienza los griteríos, las amenazas, los disparos. El temor se apoderó de los hombres de seguridad de la zona. Los guardaespaldas corrían sin dirección, desconcertados. Ninguno de los que estaban allí afuera comprendía lo que ocurría. Ráfagas de tiros al aire retumbaban en cada esquina aledaña. Lo terrible era no saber de dónde venían los disparos. Entonces uno se sentía la sensación de estar en mitad de un fuego cruzado, en realidad estábamos en fuego cruzado. Y el pánico conquistó aquella noche limeña. El coronel Mejía y decenas de policías rodean la residencia. Los transeúntes corren aterrados buscando un lugar seguro. Y los vecinos se esconden en sus casas mientras desfilan por su mente crudas imágenes de un sangriento pasado de terror. Pero de pronto empezó una balacera infernal. Entonces nosotros entramos en la casa, nos tiramos al piso y nos encontramos con gente uniformada que disparaba a la altura del cuerpo y todo el mundo tirado en el piso. Estaban con unos trajes azules, pintados, rapados, sobreexcitados, en una actividad febril. El terror y la incertidumbre empezaban su reinado en la residencia y casi de inmediato la noticia llegó a Palacio de Gobierno. Me encontraba en mi despacho viendo, analizando varios decretos supremos, cuando de pronto suena el teléfono. El mismo oficial a los pocos minutos vuelve a llamar por el teléfono, yo ansioso naturalmente, me dice que se trata de unas bombas que suenan al interior de la residencia de la embajada japonesa. Dejé los papeles a un costado y estaba a la espera de la información para poder tomar las medidas correspondientes en una situación que yo consideraba ya desde un inicio de emergencia. De pronto, la policía en su desesperación dispara gases lacrimógenos al interior. Gran tensión se respira en el ambiente. Entonces todo el mundo se echó al suelo para poder respirar. Usábamos el agua de los floreros para ponernos agua fresca en la cara. Quedó una tremenda sensación de angustia entre todos los hombres y mujeres. Los terroristas en principio cerraron las ventanas, lo cual aumentó más la sensación esta de angustia. Yo todo el tiempo la sensación que tenía era de absoluta incredulidad, irrealidad. Decían, esto no está pasando, o sea, acá hay un error, es todo caótico y de repente escuchamos órdenes, ¿no? Todos al piso y todo con un lenguaje como muy violento, muy agresivo. Serpa Cartolini dijo, está la mamá de Fujimori. No, decían por ahí, está algunos los hijos, no, está el familiar, no, todo era no.
El problema ya era complejo, por supuesto, pero cuando me entero que también estaba mi madre, mi hermano y varios otros familiares, me dije, ganando la situación mucho más difícil y, por supuesto, tener a mi madre ahí dentro y que las demandas podrían llegar a extremos impensados. Ya les dije bien claro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Explíquenos exactamente qué es lo que están pidiendo ustedes. Primero la liberación de todos los compañeros que están presos, que están siendo maltratados y torturados en la mazmorra de estas cárceles. Vuelvo a repetir cuál es la misión nuestra, la liberación de nosotros, de todos los compañeros. Y si Fujimori no cede, a ver que lo intente. Inmediatamente también se entera mi hijo Kenji que estaba al costado estudiando economía y la primera pregunta me dice, ¿ha ocurrido este atentado ahí en la presidencia? Y efectivamente le digo, bueno, y ahora, papi, ¿qué vas a hacer? En realidad la pregunta de mi hijo representa era la pregunta central. ¿Qué va a hacer el presidente en estas circunstancias tan difíciles? Ahora en Lima, en la residencia del embajador japonés, un grupo armado mantiene retenidas a 200 personas. 2 de los rehenes son españoles. We're holding at least 200 people hostage inside the residence of Japan's ambassador to Peru in Lima. Dezenas de embaixadores de diversos países estavam reunidos para comemorar o aniversário do imperador Hirohito do Japão, quando a embaixada foi invadida. La prensa internacional se alarma por el rebrote del terror y la vida de sus diplomáticos. En el Perú, la noticia era además el drama y la tensión que vivía un país que se preguntaba ansioso lo que pasaría dentro de la residencia desde aquella mañana aparentemente tranquila. Quien así se sentía dueño de la vida de indefensos seres humanos, decidió entonces desenmascararse ante la prensa, que logró así desentrañar el misterio del liderazgo de este duro golpe a la paz en el Perú. Una de esta oferta de la Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario Tupac para dirigirme a las personas que se encuentran. La autoría del atentado no solo se confirma, sino que se revela que es el jefe máximo del sanguinario MRTA quien comanda esta desquiciada misión. El Perú y el mundo se remecen con la noticia, pues saben de lo que es capaz un terrorista dominado por la locura de aparecer ante el mundo como un temido líder. El Perú demostró durante estos años su capacidad para luchar contra el terrorismo, su compromiso por la pacificación del país, y en estas circunstancias tenía nuevamente que mostrar firmeza. Aquella primera mañana del asalto, el MRTA había logrado poner en marcha su cruel táctica. Nos tenían tirados en el suelo, con la cara mirando al piso, las manos en la cabeza. Nos rastrillaban las armas a cada rato, nos metían patadas y nos decían que nos iban a matar. Y de rato en rato cogían a uno de nosotros para ponernos frente a la ventana para actuar como escudos en caso de que alguien de fuera fuera a disparar. Pero la agresividad no era ya el único factor de esta crisis. No había que comer. Ya tarde en el día creo que trajeron unos panes. Y recuerdo que entre 4 rehenes nos dividíamos un pan. De pronto en Palacio de Gobierno se recibe un clamoroso pedido. Es un fax enviado desde la propia residencia, firmado por el embajador Aoki, el canciller Tudela y muchos diplomáticos más. En él se transmitían las desesperantes circunstancias del encierro, la crisis producida por la violencia y por la actitud agresiva de los subversivos, y se pedía en nombre de todos los rehenes al gobierno que se establezca un diálogo inmediato con el MRTA. La conclusión era pavorosa. Los terroristas daban un ultimátum hasta el mediodía. Nuestra determinación era que con los terroristas no se negocia.
una advertencia. Señor presidente, si dentro de 20 minutos no tenemos una respuesta, empezaremos a cobrar nuestra primera víctima. Y aquella víctima será el canciller Tudela. ¿Me escuchó? Luego del ultimátum, cualquier detalle minúsculo provocaba tensión en esos momentos críticos y hacía crecer el nerviosismo entre los desesperados familiares que anhelaban una pronta solución. Yo quiero que me devuelvan a mi papá. Eso es lo único que quiero. A las 12:30 me llamó alguien de Cancillería y me dijeron, bueno, ya son las 12:30 y el ultimátum no se ha cumplido, o sea que no te preocupes. Yo digo, ¿qué ultimátum me estás hablando? Y me dice, ¿cómo? ¿No has oído que dijeron que hacia las 12 del día no se cumplían los requisitos, lo mataban a Pancho? No me había enterado para nada. En el fondo tuve suerte porque hubiera sido una media hora espantosa. Los terroristas no podían perder su principal presa para negociar. Y luego de que esa amenaza no se cumple, ya ahí recién pudimos fijar el marco muy estrecho en que los terroristas podían maniobrar. Es decir, era la entrega de las armas y una salida hacia el exterior. Serpa, desconcertado, cambia la estrategia enviando emisarios y suelta a algunos rehenes enfermos junto a un grupo de diplomáticos. Entre los 8 liberados estaba el embajador de Canadá, Anthony Vincent, quien más tarde integraría la comisión de garantes. Yo no sé exactamente cuándo vamos a estar en contacto con la gente en la residencia y yo no sé si vamos a regresar físicamente hoy día o mañana. En la residencia, el hacinamiento es tal ese primer día que los asaltantes no pueden controlar la situación. Liberan a 4 ancianos. Ellos volvieron rápidamente al calor de sus hogares. Sin embargo, quedaban cientos de prisioneros para quienes la libertad estaba envuelta en la más grande incertidumbre. La incertidumbre de no saber cuándo va a terminar. Eso es realmente complicado para el ser humano. Y el otro nivel de incertidumbre es cómo va a terminar. ¿Cómo va a terminar nuestra situación? ¿En paz, en la vía pacífica o en la vía violenta? Si es en los segundos, ¿vamos a seguir vivos o muertos? Y a la espera de ese incierto final, el Perú y el mundo vieron aparecer un desorientado invitado que había perdido el conocimiento la noche anterior ante el shock del asalto. Al despertar, ignorando el estado real de la crisis, tuvo que ingresar nuevamente a la residencia ante la invitación de los emerretistas. Todos estos detalles eran transmitidos ininterrumpidamente por más de 2.000 periodistas acreditados entre nacionales y extranjeros que pagaron entre $300 y $4.000 el metro cuadrado por las mejores ubicaciones en la periferia de la residencia. Pero ellos no eran los únicos interesados en la mejor visibilidad. Había alquilado una serie de departamentos en los alrededores a los precios que pedían los propietarios, compitiendo con los canales de televisión. Querían tener la mejor ubicación posible. También habíamos tomado algunas habitaciones en la clínica que estaba al costado para poder tener mejor visión y mejor comunicación. Es decir, prácticamente los agentes de inteligencia tenían rodeado toda la residencia. Mientras, el presidente Fujimori enviaba una carta al presidente Clinton, haciéndole saber que la crisis suscitada con los rehenes, muchos de los cuales eran estadounidenses, era la principal preocupación de su gobierno, y que un equipo especial liderado por él mismo estaba haciéndose cargo de buscar una salida pacífica al problema. Las presiones también venían desde el mismo Japón.
el canciller Yukihito Ikeda llegó a Lima para instar al presidente a una salida rápida y sin consecuencias penosas. Mientras tanto, el gobierno comenzaba a obtener resultados en sus primeros contactos con el MRTA. Recibí el encargo de Néstor Serpa. Me hacía saber que el MRTA había sido generoso en liberar a las personas de más edad. Mi respuesta fue inmediata. Le hice saber a Serpa que no era tan generoso. Que yo consideraba que había liberado a estas personas porque realmente no servían para los fines que él estaba persiguiendo. 38 rehenes respiraban aires de libertad desde aquella noche. Era evidente que los terroristas no podían mantener supremacía sobre tantos habitantes. Señalamos que a través de la Cruz Roja Internacional hemos solicitado una comunicación telefónica con nuestros compañeros detenidos a fin de conocer cuál es su actual estado de salud. Cumplido este gesto por el lado del gobierno, procederíamos a liberar una cantidad significativa de personas detenidas. Guardias especiales que se agarraban y siempre estaban con nosotros, permanentemente. Aquella mansión y el terror se los devoraba, envolviéndolos con su olor húmedo mezclado con restos de comida, pólvora e intolerancia. Debían hacer algo para evitarlo. Nosotros juntos tomábamos desayuno y luego, por ejemplo, a las 8 de la mañana ellos hacían sus arengas, daban sus informaciones, sus partes, y nosotros hacíamos limpieza de las habitaciones. Nunca hubo una persona que le diga a otra, haz esto o haz lo otro. No que voluntariamente cada cual hacía lo que creía conveniente hacer. Y había otras actividades también como la de los compañeros dictaban conferencias sobre sus empresas. Siempre tenemos que estar ocupados en algo. Entonces vamos a enseñar idiomas. Entonces yo daba clases de francés también. La mañana era una mañana más o menos fácil, porque nos habíamos habituado a hacer algo. Las tardes eran muy largas y las noches eran terribles, porque realmente a las 9 de la noche ya se habían acabado las velas, había que dormir. Un adulto que duerme 5, 6 horas, 7 horas, a las 2, 3 de la mañana ya estaba uno con los ojos de este tamaño. A veces el silencio era una forma de escape, pero no duraba mucho. Los MRTistas imponían rápidamente su presencia. La propuesta política de los terroristas era lo que estábamos viviendo dentro de la embajada. O sea, la embajada se convirtió en un mini país totalitario, controlado por un pequeño grupo de tiranos. Y la incapacidad para la negociación de esos tiranos retrasaba aún más el desenlace. Serpa y sus huestes tuvieron que lidiar. Tras una delicada estrategia diplomática, se acuerda una reunión que definiría el curso de la crisis. Es así que el primer ministro japonés y el presidente del Perú se reúnen en esta trascendental cita de emergencia que abriría el paso al desenlace del cautiverio. Fue en la reunión de Toronto, en donde se hizo una negociación que duró toda la madrugada para sacar una declaración conjunta, en donde se incorporó un artículo que fue la clave para que el presidente de Perú pudiera actuar. No estaba de una manera muy explícita que el presidente Fujimori podía intervenir en caso de emergencia por la fuerza, pero sí estaba dicho en breve, y eso era lo importante. Fue una reunión entonces clave para todo este proceso de rescate de los rehenes. Naturalmente
haciendo énfasis en una búsqueda de una salida pacífica, pero naturalmente sin aceptación del chantaje que suponía la liberación de los presos del MRTA. Esta fue la misma férrea posición difundida por el primer mandatario peruano durante su inmediata visita a los Estados Unidos. Se reunió personalmente con el presidente Bill Clinton y dio una conferencia en la OEA, dejando en claro que los MRTistas eran terroristas y por ende había que tratarlos como tales. Esto no es solamente un problema peruano, este es un problema de las Américas, un problema, podríamos decir, internacional, para que los terroristas del mundo sepan que cuando... Rápidamente se organiza un viaje a República Dominicana para pedirle a su presidente que amplíe su ofrecimiento de asilo. El retorno de este viaje tenía una sorpresa para la comitiva de periodistas, pues iban sin saberlo, camino a ser testigos de un capítulo clave en esta crisis. Así, el presidente va al encuentro de Fidel Castro para tratar este delicado tema. Finalmente logramos que el presidente Fidel Castro acepte una flexibilización, una permanencia eventual de aquello del MRT que quería viajar hacia Cuba. El 18 de marzo de 1997, el vicecanciller japonés Masahiko Komura visita al Perú, doy la orden de una forma contundente. Pasan algunos minutos, largos minutos angustiosos. La tensión crece aún más cuando el presidente Fujimori recibe una noticia que pone en riesgo todo lo planeado. La operación no se había iniciado todavía. ¿Por qué? ¿Por qué no se procede al operativo, al explosivo? Estamos perdiendo minutos y segundos valiosísimos. Los comandos ya en posición de ataque esperaban la primera explosión. Esa sería la señal, pero había que esperar un poco más. Se estaban realizando los últimos preparativos con el almirante Gianpietri para evitar complicaciones de último minuto. 3:15 p.m. Los 140 comandos esperan ansiosos, revisan mentalmente el plan. 3:16. Los rehenes se reclutan en sus habitaciones, en alerta. 3:17. El partido de Fulvito mantenía a los terroristas al margen de lo que ocurría. 3:18. En las azoteas, más de 20 francotiradores tenían cada punto de la residencia en la mira. 3:19. La orden ya estaba dada, pero la tensa calma aún no se quebraba. 3:20. Nadie lo sabía, nadie los veía, pero los comandos estaban a punto de cambiar el rumbo de esta historia. 5, 4, 3, 2, 1. Un estruendo remece al distrito de San Isidro. Una gran incertidumbre da la vuelta al mundo. Nadie sabe qué está ocurriendo al interior de la residencia. Al momento de ver los comandos en el jardín, la noticia se confirma. Se trataba de un planificado operativo militar. Desde el túnel principal, un grupo de comandos hace detonar una descarga, justo debajo del gran salón. El partido de Fulvito acaba abruptamente para los MRTistas. Seis de los 8 subversivos que jugaban mueren en el acto.
Los otros dos alcanzan sus armas, pero la segunda explosión los paraliza para siempre. Simultáneamente, Serpa y un MRTista que observan el partido al pie de la escalera recogen sus armas, impulsados por el gran estruendo, e intentan llegar al segundo piso. Rápidamente son interceptados por los valientes comandos, dejando en la escalera su vida y su sanguinario plan. Uno de los puntos para sacar a los rehenes era el segundo piso, donde se encontraba una puerta blindada. No se podía colocar un explosivo ahí, porque obviamente afectaría a muchos de los rehenes. Se les tuvo que indicar, mediante esta comunicación de inteligencia, que ellos se encargaran, los rehenes, se encargaran de abrir el pestillo y abrir la puerta. En ese momento ya estaba preparado. En los últimos 15 días me había mantenido yo en una colocación determinada en el cuarto que me estaba asignado. De tal manera que cuando los guardias y el guardia que me estaba asignado entraban al cuarto, siempre estaba yo en el mismo lugar. Eso fue lo que me salvó la vida, porque después de 15 días de no moverme de un solo lugar, el día de la operación cambié de sitio. Me fui a otro cuarto, esperé la detonación detrás de la columna. Se produjo la detonación, salté a la terraza, crucé el cuarto y salté a la terraza. Y naturalmente el terrorista entró corriendo al cuarto que me estaba asignado y apuntó al espacio donde yo siempre estaba. El espacio estaba vacío. Pero fue ese minuto el que salvó mi vida. El canciller Tudela comienza a rampar hacia la terraza. Un terrorista le dispara a quemarropa. No da en el blanco. Insiste. Arroja una granada que estalla en el aire. Eran solo fracciones de segundo convertidas en eternidad. Y el terrorista que tenía atrás disparó 3 veces contra mí, fue la tercera vez que me dio a la pierna. La primera vez me rozó el brazo, una bala. La segunda vez el balazo estalló en la pared delante de mis ojos. Me recuerdo que me salpicó el cemento. A los pocos instantes escucho la voz de uno de los comandos que dice: le han dado al comandante. Segundos después volteo y veo la cabeza del comandante Valermo. Logro pararme y ahí me doy cuenta que es difícil tenerme en pie. Sin embargo, logro caminar unos pasos hasta llegar al jardín. Pero entre que prendimos el televisor, un poco que nos organizamos para escuchar las noticias, yo no vi, por ejemplo, cuando salió Pancho. Entonces yo veía que salían y no lo veía él, entonces sí fue duro. Fue con tal estrépito el golpe que yo pensé que iba a caerse el edificio, ¿no? Entonces estaba viendo la forma como poder salvarme, gritábamos con todas nuestras fuerzas: somos rehenes, somos rehenes. En ese momento me tiré al piso. Otra persona, que es el ingeniero San Román, vino al mismo lugar, y el ingeniero Rodolfo Matsuda estaba parado. Entonces yo le dije: Rodolfo, tírate encima, pero ustedes están ahí, pero tírate encima. Pero yo le he agarrado con las manos y lo he jalado para que caiga encima. De pronto se abrió la puerta y entró una especie de bomba de luces. Explotó, llegó la hora, así ya, y al instante, así como el hombre araña que cae encima, ¡plop!, un comando. Nos miró, nos preguntó, nosotros dijimos que éramos rehenes, etcétera. Nos identificó de inmediato y nos dijo que íbamos a salir. El capitán Jiménez, que estaba encargado de ingresar por el pasadizo de servicio en un segundo piso, sufre el impacto de esquirla de granada. Prácticamente no puede avanzar más. Es evacuado.
Y en esa zona se encontraban los magistrados y también los japoneses. Lamentablemente, el vocal Carlos Justi sufre el impacto de una bala en la vena femoral. Es evacuado inmediatamente, llevado al hospital militar. Y es allí donde me informan, cuando ya yo llego, que había tenido un infarto cardíaco. Estas imágenes inolvidables para todos los peruanos mostraban tal vez los momentos más emocionantes de la incursión militar, la tan esperada salida de los rehenes. Yo siento la liberación en el momento en el cual salto a la terraza. O sea, ahí ya no me importa, viva o muera, ya soy libre. Recuerdo que uno de los compañeros de los rehenes me dice que estás herido, pero yo no importa, estamos libres. Pero no parece haber...